Hola de nuevo chicos, les explico rapidito la siguiente actividad con estas diapositivas. El tema es métodos de desnaturalización de las proteínas y el objetivo va a ser únicamente que ustedes apliquen diferentes formas de desnaturalizar proteínas con un procedimiento que se basa en los principios teóricos de este tema. Ese básicamente es el objetivo. Primero vamos a necesitar definir lo que es el proceso de desnaturalización. En esta imagen del lado izquierdo tenemos una proteína en su estructura nativa. La estructura nativa es una proteína organizada en su nivel terciario o nivel cuaternario. Recordemos que la proteína no es más que una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos ya lo hemos repasado anteriormente, que fueron unidos por enlaces peptídicos, formando una cadena de aminoácidos que fue tomando pliegues o dobleces hasta tener esa forma. Entonces esa proteína nativa se puede, en pocas palabras, desdoblar. Esa es la forma más entendible en la que yo se los diría. Ese proceso de desdoblamiento es en sí la desnaturalización, que ya si lo queremos definir un poquito más técnico, es como si dijéramos que está perdiendo su estructura nativa esa proteína. Básicamente es eso. Ahora, para poder desnaturalizar a las proteínas, existen 4 formas un poquito, son las que vamos a ir repasando. La primera de ellas es cambiando el pH. El cambio del pH de la proteína se hace alterando el pH del medio en el que ella está. Eso se puede hacer agregando una solución ácida o una solución básica que modifique ese pH. Lo que está causando el cambio de pH es que se modifique el punto isoeléctrico de la proteína y esto la vuelve insoluble. El punto isoeléctrico será el nivel de pH en el que esa proteína deja de ser soluble y empieza a separarse del medio, y es la forma en la que podemos apreciar que ya ha sido desnaturalizada. Una segunda manera es mediante un cambio de temperatura. El cambio de temperatura se puede hacer, generalmente es elevar la temperatura. Se aumenta la temperatura, será un similar al proceso a la cocción, y eso también desnaturaliza o desdobla las proteínas. Una tercera manera es cambiando la polaridad del disolvente. Eso se logra adicionando algún solvente más polar que el agua. Aquí lo más común es utilizar alcohol. Y por último, cambiando la fuerza iónica de la proteína. Y ese es un proceso de deshidratación que se logra agregando alguna sustancia salina. Entonces tenemos 4 formas básicas de hacerlo, cambiando el pH. Por ejemplo, agregando un ácido o una base muy fuerte, algún vinagre, alguna sustancia muy ácida o muy básica. Segunda, cambiando la temperatura. Generalmente hay que elevar esa temperatura. Tercer forma, cambiando la polaridad del disolvente, y el ejemplo que yo les propongo es agregando un poquito de alcohol. Y cuarta forma, cambiando la fuerza iónica o agregando alguna solución salina. Con esas 4 formas se podrían desnaturalizar proteínas. Ustedes lo van a hacer en su casa con la actividad que se explica un poquito más adelante. Las preguntas centrales que tendríamos que hacernos al observar estos 4 procedimientos serían: primero, ¿podemos hacer esto en casa? Vayan preguntándoselo porque lo van a necesitar. ¿Cómo lo harían? Yo les estuve dando ejemplos de algunas sustancias. ¿Podrían hacerlo en el laboratorio escolar? Obviamente también se podría. Ojalá que cuando regresamos tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué sustancias se usarían para aplicar cada método de desnaturalización de los 4 que acabamos de mencionar? Ahora sí, viene la actividad para ustedes. Ya explicamos qué es la desnaturalización de la proteína, en pocas palabras, cuando se desdobla, ¿sí? Y explicamos cuáles son las 4 formas de desnaturalizar. Diapositiva anterior, pueden revisar el video cuantas veces gusten. Y explicamos un poquito de qué se hace en cada una de las formas de desnaturalizar, incluso con ejemplos de soluciones o de reactivos o sustancias que pueden utilizar. La actividad para ustedes va a ser la siguiente, va a ser en 4 partes. Primer paso, el alumno va a indagar el fundamento teórico de cada tipo de desnaturalización y va a elaborar en su cuaderno un mapa conceptual en el que organiza esa información que vaya obteniendo. Esto obviamente va a ser un apunte para ustedes mismos. Esto yo no se los voy a revisar por ahora. Únicamente ustedes en su libreta hagan anotaciones de lo que se vayan encontrando de información de cada uno de los 4 tipos de desnaturalización. Cambio de pH, cambio de polaridad del solvente, cambio de temperatura y cambio de fuerza iónica.
De esos 4, busquen información, hagan anotaciones en su libreta. Ese es el paso 1. Paso 2. Cada quien va a diseñar un protocolo o un procedimiento para desnaturalizar proteínas utilizando 2 de los 4 métodos que revisamos anteriormente. Van a elaborar en su cuaderno un diagrama de flujo que explique ese protocolo o ese procedimiento. Y luego hay que aplicarlo. Originalmente se pensaba hacer en el laboratorio escolar, pero lo van a tener que hacer ustedes en sus casas. Se puede hacer perfectamente con materiales caseros. Repasamos entonces. Paso 1, buscan información teórica de cada procedimiento. Paso 2, diseñan un protocolo para desnaturalizar proteínas en su casa, y en su libreta hay que hacer un diagrama de flujo de cómo se haría ese proceso. Estas 2 partes, lo que van haciendo en su libreta es para ustedes. Eso todavía no se los voy a pedir, eso va a ser más adelante. Únicamente lo que están haciendo en su libreta por ahorita es para que tengan orden y registro de lo que van realizando en sus casas. Ahora, en ese protocolo importante, en ese protocolo ustedes tienen que indicar qué proteína van a desnaturalizar y tienen que indicar qué método van a utilizar. Recuerden que son 2 métodos. Ustedes elijan de los 4 que les mencioné, elijan 2. Y elijan también qué proteína pueden desnaturalizar. Busquen, investiguen muestras de proteínas que tengan en sus casas. Por ejemplo, clara de huevo, proteína de leche o alguna otra que ustedes tengan acceso para desnaturalizar. Entonces hay que idear un método en el que ustedes demuestren cómo se está desnaturalizando esa proteína, ¿sí? La desnaturalización se va a apreciar con un cambio de aspecto de esa proteína. Por ejemplo, en la leche pueden lograr que se corte esa leche. En el caso de la clara de huevo, pueden lograr un cambio de color similar a cuando se está cocinando, se está cociendo, de transparente a blanco. Esa es una forma de ver que se está desnaturalizando la proteína. Después de los primeros 2 pasos, vamos con el tercero. Sería, diseña una hipótesis con base en los resultados esperados después de aplicar las pruebas propuestas en tu protocolo. Entonces, hagan una hipótesis, igual en su libreta lleven su registro y ahí díganme, ¿creen que va a funcionar su método, sí o no? Y si quieren hasta decir por qué, está bien. Pero su hipótesis es si se desnaturaliza, no se desnaturaliza o qué esperan obtener como resultado. Cuarto, con la información obtenida en las actividades anteriores, en esos 3 pasos, van a llenar el formato V que se muestra en la siguiente diapositiva. Ahí abajo les puse algunas ligas de sitios que pueden consultar para que encuentren más información. Igual ustedes busquen en todo lo que ustedes quieran, en sitios en internet, busquen en YouTube, busquen en donde gusten, información sobre cada metodología, ¿ok? Entonces, paso 1, buscar información. Paso 2, diseñan el proceso. Paso 3, redactan su hipótesis. Paso 4, con todo lo anterior, llenan el formato V. Vamos con el formato V. El formato V es en realidad lo que yo les voy a revisar. Ahora sí, todo lo anterior en su libreta fue nada más para que llevaran apuntes. Esto es lo que yo les voy a revisar. Este formato V es como si resumieran en un solo diagrama todo lo que normalmente reportan en una práctica de laboratorio. Si ustedes se fijan el contenido, es prácticamente el mismo de una práctica de laboratorio. De hecho, observen lo siguiente, si ustedes se fijan, prácticamente tenemos dividido en 3 columnas, ¿sí? La columna 1, la columna 2, la columna 3. Si ustedes se fijan leyendo por columnas de arriba hacia abajo, en la columna 1 tendríamos el nombre del alumno, la competencia profesional, ¿sí? El objetivo, competencia genérica, y aquí van a poner la hipótesis. Por eso la hipótesis les había pedido que la redactaran anteriormente. Entonces, ahí en esa primera columnita ponen su nombre, el nombre del alumno, escriben la competencia profesional, la competencia genérica y el objetivo. Esos espacios de competencia profesional y competencia genérica, en competencia profesional lo que van a poner es la competencia profesional número 2, que es realiza la desnaturalización de las proteínas. Y en el caso de las competencias genéricas, van a escribir lo que les ponga aquí en el chat, en el comentario de esta actividad. Ahí les voy a redactar la competencia genérica que van a desarrollar, porque esa es una muy específica que no les puedo... Se ocupan prácticamente copiar y pegarla, ¿sí? Está un poquito larga, pero igual se las pongo aquí abajo en los comentarios. El objetivo
Pueden poner el objetivo que estaba al inicio en la primera diapositiva, donde decía que ustedes conozcan o sepan de qué se trata el proceso de desnaturalización de proteínas. En hipótesis, ahí van a poner el resultado que esperan obtener, si va a funcionar o si no va a funcionar su método. Luego viene bajo un espacio para el fundamento teórico. Allí en el fundamento teórico, ustedes tienen que poner un poquito de información de la que se encontraron en la investigación que hicieron en el primer paso de la actividad, donde decía que indaguen sobre los fundamentos teóricos de cada proceso. Aquí no pongan de los 4, únicamente pongan de los 2 que ustedes eligieron para hacer los protocolos. Entonces, sí investiguen sobre los 4, pero después de investigar sobre los 4, enfóquense en 2. De acuerdo a lo que investigaron, vean ustedes cuál es el que mejor pueden aplicar en su casa con los materiales que tengan o cuál se les hace más fácil de acuerdo a lo que tengan por allá en la mano para trabajar. Entonces eligen 2 y de esos 2 es de los que van a poner fundamento teórico. Después de un espacio para protocolo, ahí en protocolo van a poner los diagramas de flujo que también ya se supone que hicieron en su libreta anteriormente. Protocolo 1, protocolo 2, van a ser todos los que van a poner ahí. Luego, en la segunda columna de las que planteaba ahorita al inicio, hasta arriba dice grupo, luego viene el tema central. En grupo, obviamente, cada quien pone su grupo. En el tema central es desnaturalización de las proteínas. Luego viene una pregunta arriba de la V que dice, ¿qué aplicaciones crees que tienen estas técnicas en alguna área de tu interés? Y ahí abajo van a contestar esa pregunta. Esa es la pregunta central del tema. Hay que contestarla ahí sobre la V. Hasta abajo, en un recuadro, viene el término desnaturalización de proteínas. Y allí en ese cuadro van a poner qué es la desnaturalización de proteínas como concepto, su definición. En la última columna hasta arriba nada más hay información de complemento del técnico endocrinólogo, módulo, submódulo y la fecha de entrega. Igual hay que ponerla por favor para el 6 de mayo 2020. En resultados, esa parte también es bien importante. Aquí en resultado necesita que pongan lo siguiente. Primero, un breve enunciado de qué se obtuvo. Por ejemplo, cambio de color, qué se observó, no se observó nada, cómo les fue. Algún resultado puntual redactado en letras. Y también imágenes de sus protocolos o de sus resultados de los procesos. Una imagen antes, una después, en cada uno para apreciar los cambios, si funcionó o no funcionó, de todo lo que hayan hecho por ahí en su casa. Entonces unas 3, 4 fotos, ahí hay que ponerlas por favor. Al final, conclusiones, acuérdense que es qué aprendiste del tema y por último, referencias, qué sitios de internet o qué lugares visitaste o qué libros consultaste, si alguien tiene por ahí algún libro en la mano con ese tema, que a veces va a ser complicado que tengan ese tipo de temas en libros en su casa, pero igual si alguien tuviera, bueno, lo pone ahí en referencias y si no, pues alguna página de internet que hayan consultado. Entonces, este formato lo van a llenar, ya vieron que es como un resumen de una práctica de laboratorio en su bitácora. Igual el formato lo pueden hacer en limpio ustedes en Word o si no, les voy a dejar esta presentación, esta que estoy aquí explicando, en PowerPoint la voy a subir a la plataforma Classroom y ya para que ustedes puedan, si gustan, descargarla y trabajar con este formato. Este lo tengo únicamente en imagen, no lo tengo así tal cual para que lo llenen ustedes, sino que sería como imagen, ya ustedes buscan la forma por ahí de trabajarlo. Entonces les dejo las diapositivas y ustedes hacen el trabajo, ¿sí? Ahora, por último, en esta misma presentación que les voy a subir, viene en la última diapositiva una rúbrica para la evaluación de esta actividad. Es una tabla en la que les indico cómo se va a evaluar esta tercera actividad. Primera columna dice el criterio de evaluación. Luego vienen 3 columnas con puntajes. La segunda columna sería puntaje de 1 punto, todo lo que ven ahí, 0.5 y puntaje de 0, que no vale nada ese aspecto. Entonces, primer criterio, la presentación. En cuanto a la presentación, si el trabajo se entrega en el formato indicado, en hoja, tamaño carta o cartulina y con orden y limpieza, vale 1 punto. Aclaración, esta actividad estaba pensada para hacerse en la escuela. Con esta V la iban a entregar en cartulina o en una hoja tamaño oficio. Obviamente por las condiciones que tenemos ahorita pues ya lo van a hacer formato electrónico. Entonces aquí en esta tabla lo que ustedes vean que es entregar en papel o alguna cosa por el estilo hay que omitirla, ya sabemos que eso pues no es posible porque no nos estamos viendo de forma presencial.
Entonces, del primer criterio que es presentación, si cumple con eso, un punto. Por ejemplo, en la tercera columna, entrega el formato distinto al indicado o con presentación inapropiada, en lugar de valer un punto, vale medio punto. Y por último, si lo entregaron en formato distinto al indicado y con presentación inapropiada, es decir, todo mal hecho o todo impresentable, 0 puntos. Y así en cada uno, con el objetivo, un punto, medio punto y ceros. Y así, en todos los aspectos evaluar, les estoy diciendo qué puntaje valdría dependiendo cómo lo vayan entregando. Entonces, cuando ustedes entreguen esa actividad o estén por entregarla, chequen bien, por favor, chequen bien si cumple con lo que dice esa tabla para que gane todo de la columna de puntaje de 1, para que tengan la calificación completa, por favor. Entonces aquí les dejo, esta es la tabla de cómo se va a evaluar esta actividad. ¿Ok? Chicos, entonces será todo por ahorita. Los dejo trabajando. Igual, la misma sugerencia, no dejen que se amontone el trabajo, vayan aventajando, por favor, ya sea que se los haya puesto individual o en equipo, ustedes vayan aventajando, por favor. Si es individual, échenle ganas en su casa, cada quien su proceso. Si es por equipos, no es necesario salir de casa, se los he repetido muchas veces. Pueden trabajar por distintos medios digitales, comunicarse por chat, por WhatsApp, por un montón de vías que hay actualmente. Entonces no hay pretextos, ¿sí? Entonces estamos en contacto y mucha suerte con esta actividad. Igual, aclaraciones, comentarios en los chats, ya sea en el grupo de Facebook de su grupo o en el chat general aquí mismo en Classroom. Entonces, los dejo, chicos.